Este estudio lo hace Integralia, este centro de estudio e investigación en materia electoral que dirige y comanda Luis Carlos Ugalde, pero ofrece y aporta, me parece, reveladores datos sobre los dineros en las campañas. Se llama Dinero debajo de la mesa. Fue presentado ayer en la Ciudad de México con un impacto mediático importante y hay una serie de variables y de temas. Si quieres adelantarnos, Luis Carlos, vamos a ver algunas gráficas, pero el objetivo del estudio y qué alcanzaron. Sí, primero es un esfuerzo institucional entre Integralia y Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Correcto. De hecho, la directora de esta organización, María Amparo Casar, y yo somos los coeditores. Pero este tema lo que trata de hacer es mostrar que hay un problema muy grave de fondeo de campañas por debajo de la mesa. A pesar de estos datos que aparecen en la pantalla de todo lo que se le da a los partidos políticos, que este año va a llegar casi a 12,000 millones de pesos. 12,000 millones. 12,000 millones de pesos. El problema de los caudales de dinero paralelo por debajo de la mesa, en adición a eso, son varias veces más que esas cifras que aparecen Los ahí. 12,000 es el oficial, el registrado, es el que otorga el INE y los institutos electorales de los estados. Son los dos. Cuando se instauró este sistema de financiamiento público se dijo, así ya no van a tener que pedirle a nadie prestado. Así los intereses oscuros de los grupos de interés no van a penetrar a la democracia. Bueno, pues no funcionó esto. Ha sido un fracaso porque hay mucho dinero público y hay varias veces más dinero privado que fluye por debajo de la mesa. Lo que vemos aquí es la barra roja es el dinero público federal, el federal, y el gris es el dinero público estatal a los partidos políticos, porque los partidos reciben por dos vías: el INE y los institutos de los estados. Y lo que vemos es que al paso de los años ha disminuido el federal y ha crecido el estatal, ¿es correcto? En los últimos 5 años así ha ocurrido, pero en general, si tú ves desde el 97 hasta hoy, es una curva creciente en términos reales, lo que ha aumentado el dinero público. Pero nuestro estudio no se focaliza en esto. Esto simplemente es un referente. Lo que nosotros realmente queremos analizar es cuál es el monto de dinero que fluye por debajo de la mesa, y lo que encontramos básicamente fue que hay entre 10 y 15 pesos por debajo de la autoridad, del ojo de la autoridad, que están yéndose a fondear campañas y a gastar campañas. Es decir, por cada peso del presupuesto otorgado por el INE hay 10 o 15 más. No. Por cada peso que un partido político reporta a la autoridad electoral, hay 15 pesos gastados que no se reportan. Y que no sabemos de dónde vienen. Sí sabemos de dónde vienen de desvío de recursos públicos, vienen de donaciones privadas ilegales y en algunos casos del crimen organizado, aunque ese no fue un tema de este estudio. Y sabemos también que hay topes de gastos de campaña, y aquí es un ejemplo. Es lo que decías, por cada peso que se ve, hay 15 que no están a la vista. Hay 15, pero lo que yo quisiera básicamente aquí señalar es que en el caso hipotético de las elecciones de 2016 y 2017 a gobernador, el tope de gastos promedio fue de 57 millones de pesos. Las 15 elecciones que hubo en esos 2 años, lo que los partidos reportaron haber gastado fue 27.9 millones de pesos en promedio. O sea, la mitad. Si te regresas anterior, por favor, los partidos reportaron haber gastado 27.9 millones de pesos. Y el gasto ejercido en la realidad, en promedio, fue de 425 millones. Entonces... ¿Comprobado cómo, Luis Carlos? Estos son estimaciones con base en investigación cualitativa. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Fuimos a platicar con gobernadores, exgobernadores, excandidatos, operadores de campo, de campaña, gestores de dinero, que son como una suerte de agiotistas que juntan lana de inversionistas y van con candidatos a gobernador a ofrecerle dinero. Y a cambio de ese dinero cobran una recompensa muy fuerte una vez que el candidato gana. Con toda esta operación de entrevistas, fuimos construyendo una historia de 360 grados que nos llevó a tratar de estimar exactamente cuánto cuesta, por ejemplo, la operación clientelar. La operación clientelar es armar brigadas
piramidales de operadores que durante meses van a tocar puerta por puerta, que van y te visitan y te dicen, Leonardo, dame la copia de tu credencial, toman el número, regresan un mes después y te invitan a una asamblea de la colonia. El día de la jornada están pendientes que Leonardo salga a votar y van y te tocan. Y estas estructuras que a veces suman miles o decenas de miles de personas, más el dinero que a veces dan de recompensa o el regalo del tinaco o la despensa, todo esto que es el clientelismo electoral, lo costeamos a unidad de precio y llegamos a la cifra de que en promedio, todo esto son promedios, una campaña requiere invertir 290 millones de pesos en una estructura clientelar, sueldos, salarios y material de trabajo. Esta cifra que tenemos aquí, el 52 es el presupuestado, el gasto real estimado según es ustedes. 425 millones, ahí se incluye 290 millones del clientelismo, se incluyen estrategas, se incluyen encuestas, se incluye pago de cobertura FOTEVA, se incluye todo. Lo cual te lleva a la conclusión de que la industria electoral es una realidad que no tiene nada que ver con la realidad legal, formal, de las leyes que uno lee en los periódicos, y en la realidad está ocurriendo todo. Esto, finalmente, concluyo con esto, lo que te genera Hasta es aquí una hay industria... más, ¿no? Claro. Hay más, pero esto te genera un problema de corrupción enorme, porque quien te paga esa diferencia entre lo reportado, los 27.9 millones, y lo real, pues son gente que cobra después sus favores muy caro. Sí, no es gratis. Claro. El estudio, como bien decía Luis Carlos, un esfuerzo conjunto de muchos meses entre su equipo y el de Mexicanos contra la Corrupción, de Integrales Mexicanos. La verdad que investigación aplicada, una de las áreas de Mexicanos contra la Corrupción, estuvo trabajando en esto. Están muy contentos y yo creo que vamos a tardar muchas semanas y muchos meses en ir desgranando esta información. Creo que hay que felicitar a las dos organizaciones por lo oportuno del estudio, porque lo que estamos viviendo hoy es el inicio de problemas que vamos a tener, dolores de cabeza que vamos a tener en 2, 3 años. Porque si ese es el dinero que se está manejando, a algún lugar va a tener que retribuirse ese dinero, porque esa es la realidad. Y lo sabíamos todos. Creo que es muy, muy importante ponderar la metodología a la que se llegó, sustraer de los testimonios. Muchos no se pueden acreditar con nombre y apellido, pues ni que estuviéramos locos. Ellos nos van a dar información gracias a la persistencia de los investigadores, pero sobre todo el vínculo de confianza que se establece para decirle, de lo que se trata es de hacer un mapeo de lo que sí ocurre y a partir de eso trabajar y buscar otro tipo de conclusiones a partir de eso. Yo le preguntaría, Luis Carlos, porque han llegado algún par de cuestionamientos ahí, que tú que estuviste en la supervisión, en el proyecto en general, en la edición, con los investigadores de ambas organizaciones, ¿se puede decir desviación de recursos y dinero aportado por privados que no se reporta? Por tanto, vuelve a ser ilegal. Es decir, aunque fuera de buena fe, se convierte en ilegal porque no se reporta. ¿Cuánto pesa cada una de esas bolsas a la hora que vemos? Mencionaste crimen organizado y en este caso ese es un capítulo que se escribirá en el futuro. Sí. Pero de los dos capítulos que sí abordaron a profundidad, ¿cuál es ¿qué la dirías? proporción? ¿Qué proporción juega cada una de esas bolsas en la dinámica del financiamiento ilegal de una campaña? Mi intuición, yo creo que debe ser 70, 30 u 80, 20 público, mayor, privado, menor. Y esto se debe fundamentalmente al hecho de que parte de este problema se detona a partir de 2004-2005, cuando la liquidez de la economía gubernamental se te va al cielo por los excedentes petroleros. Así es. Y ese excedente, combinado con un problema de gobernadores sin control político local, con una presidencia del PAN que los dejó libres. Y que les entregó el dinero de los excedentes. Y que además les entregó el dinero de los excedentes y además incrementó las transferencias federales por la vía del ramo 33 y 28. Lo que te hizo fue que los gobernadores de la noche a la mañana tuvieron una cantidad de dinero sin control y empezaron a invertirlo en muchas cosas, entre ellos campañas para que sus amigos ganaran las elecciones y en parte les cuidaran el legado y el patrimonio. Y esto es lo que incrementó la industria. Yo creo que eso es un factor que hace que todo se encarezca demasiado. Es interesante si intentamos ver el peso económico de este negocio. Si son 12,000 millones de financiamiento público y más o menos es 15 veces eso, quiere decir que este dinero ilegal en una campaña o en campañas como las que hoy estamos teniendo puede alcanzar 180,000 millones de pesos.
que es una cantidad que ya mueve la economía. Claro. Es realmente muy relevante. Y otro elemento, además de la abundancia de recursos que detona este conjunto de financiamientos ilegales, sean públicos o privados, es la posibilidad de escabullir los controles. ¿Y cuál es el mecanismo que queda para darle la vuelta a los controles? El uso del efectivo. Actualmente ya es muy difícil, si todo este tipo de financiamiento se hace por medios bancarizados, que no quede huella. Es relativamente fácil limpiar cualquier rastro, que la auditoría o una investigación periodística o encuentre los mecanismos específicos con los cuales se financió una campaña de manera ilegal. Entonces, la forma de hacerlo es mediante efectivo, que es el recurso con el cual se maneja el crimen organizado, la evasión fiscal, el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y es interesante en el estudio, hay señalamientos a propósito de cómo la demanda de efectivo, que esto se registra en Banco de México a través de los agregados monetarios. En esta temporada crece brutalmente. Crece Claro. particularmente en las zonas donde hay elecciones. Gente del Banco Central ha contado, y de los bancos, cómo los cajeros prácticamente se acaban. Es decir, a veces es necesario inyectarle más veces al cajero, porque al cajero automático, claro. porque están saque y saque y saque. Es decir, el uso del efectivo se multiplica durante las campañas electorales, particularmente en zonas donde está fluyendo este recurso. El estudio es un diagnóstico y lo retrata con precisión. No concluye con propuestas. Es decir, sí, hay una serie de propuestas. ¿Cómo se combate esto? Hay muchas maneras. Simplemente quiero decir que como se ha hecho hasta ahora no sirve de nada. Porque el enfoque... No, porque ahí está. Al contrario, ha crecido este negocio. Bueno, en 2014, en la reforma electoral última, los partidos, en especial el PAN, dijo que ya habían encontrado la fórmula para combatir este problema. Y su gran idea fue amenazar a quien rebasara el tope de campaña de cancelarle la elección, anularla. Ajá. Y se dijo, si rebasas por más del 5%, se anula la elección. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Que las campañas siguen gastando mucho y que no se ha anulado una sola. Y la razón es simple. Como todo este dinero es en efectivo, como no pasa por las tesorerías de los partidos ni es con transferencia, y como se hace además en actividades que no son observables, como un espectacular o un meeting, entonces no dejan huella y por lo tanto no son fiscalizables y por lo tanto nadie puede comprobar ese gasto. El año pasado en Coahuila hubo una discusión de la elección de gobernador en donde se discutía si el PRI o el PAN habrían rebasado el tope de campaña en 7 u 8%. Y la cantidad de la que se hablaba era de 800, 900 mil pesos. Ridículo. Una tontería. Lo cual es absolutamente ridículo, porque ahí se debe haber rebasado los partidos principales por 100, 200, 300 millones. Y el INE estaba discutiendo cantidades de 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque era lo único que de todo lo que ocurrió pudo detectar que no era reportado, y eso entonces te lleva a que esto no sirve de nada. ¿Qué medidas pueden hacerse? Una es bancarizar las operaciones gubernamentales. Una manera de desviar efectivo es que las oficinas de recaudadoras todavía siguen cobrando en efectivo a nivel local y municipal. Dos, muchos gobiernos siguen gastando en efectivo en programas sociales, beneficiarios, siguen a veces pagando nómina en efectivo, en sobre. Sí. Y todo esto se puede realmente bancarizar en un buen porcentaje para ajustar cabos sueltos. Claro. Segunda medida, muchos gobiernos usan programas sociales para inflarlos de beneficiarios y desde ahí fondear cobro en cantidades de 3,000 pesos y hacer guardaditos. O bien, en muchas ocasiones los movilizadores del voto se incrustan en programas sociales y desde ahí, en lugar de ser promotores de desarrollo social, se convierten en promotores de campaña. Tercera medida que proponemos es hacer el voto obligatorio. Una buena razón de que el clientelismo funciona es que cuando vota poca gente, claro. Si tú eres un partido que estás compitiendo en un margen de 2-3 puntos, si tú vas y focalizas al 5% de la población marginada, con eso puedes ganar. Pero si te vota el 85% del electorado, tu operación de compra de voto pierde sentido, se te diluye, deja de ser relevante en un universo muy grande de votantes.
Creemos que medidas como esta pueden ser más inteligentes para socavar los fundamentos de toda esta lógica de un gasto excesivo. Cualquiera que nos escucha puede conocer este estudio a detalle. ¿Está disponible en línea? Sí, hay un sitio que se diseñó que es www.dinerobajolaMesa.org. Ahí están los documentos, videos, etcétera, etcétera. No.